Muy bien, entonces bueno, ya como decíamos, estuvimos hablando sobre diferentes definiciones y una de las que hablamos fue de que si la estadística es una metodología para recolectar, organizar y procesar datos, ¿no? Entonces esos datos los vamos a recolectar ya sea en una población, ya sea en una muestra, pero esos datos los vamos a levantar a través de lo que son las variables. Y una variable es un conjunto de datos. Por ejemplo, si observamos el sexo de la persona, pues la persona puede ser de sexo masculino, puede ser de sexo femenino. Si preguntamos la edad, habrá una edad, 20 años, 18, 35, 60, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las variables se clasifican en dos categorías, ¿no? Tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que expresan cualidades o atributos en el elemento estudiado. Es decir, que las variables cualitativas describen una cualidad en el elemento que se esté estudiando. ¿Sí? Mientras que las variables cuantitativas pues describen ¿qué? Una cantidad en el elemento estudiado. Entonces esas variables cualitativas pueden ser nominales o pueden ser ordinales. Nominales cuando el dato no representa una jerarquía, no hay un orden. En cambio las ordinales sí hay un orden establecido para el dato. Y las cuantitativas pueden ser continuas, que son aquellas en las que el dato puede expresarse como una fracción. Puede expresarse como una fracción. Y las cuantitativas discretas o discontinuas, que son aquellas que no admiten valores fraccionarios. Es decir, el dato no admite valores fraccionarios. Es decir, que las variables discretas o discontinuas vienen de un proceso de conteo, pasan de un número entero a otro. Las continuas vienen de un proceso de medición y pueden tomar infinitos valores en un intervalo determinado. Algunos ejemplos, por ejemplo, de cualitativas nominales: el sexo de las personas, religión profesada por las personas, deporte preferido, zona de residencia, profesión, ¿no? Medio de transporte utilizado. Todo esto son variables cualitativas nominales. Es decir, no hay el hecho de, por ejemplo, de que el masculino, femenino, no significa una jerarquía, no hay un orden establecido, sencillamente hay una característica descriptiva de las personas. En cambio, las cualitativas ordinales, pues tenemos, por ejemplo, el nivel educativo. Por ejemplo, una persona que tenga el bachillerato tiene un nivel educativo superior al que tiene básica, y el que tiene básica tiene un nivel educativo superior al que no tiene ninguno, por ejemplo, no saben leer ni escribir. El puesto que se ocupa en una empresa, hay una jerarquía, ¿no? En la empresa. El lugar ocupado en una competencia, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, etcétera, etcétera. Clase social a la que pertenece, ¿no? Nivel de preferencia por un producto, ¿no? Y el nivel de acuerdo o desacuerdo con una opinión. Por ejemplo, si le preguntamos a la persona, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con la siguiente afirmación? Los políticos dominicanos son honestos. Entonces, usted puede estar totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, puede estar en desacuerdo y puede estar totalmente en desacuerdo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, le decíamos aquí nivel de preferencia. Si le preguntáramos cuáles son los 3 problemas que usted quisiera resolver en su vida, y me díganlo en orden de importancia. Bueno, en primer lugar, conseguir un empleo. En segundo lugar, qué sé yo, la seguridad. Tercer lugar, salud, por decir algo, ¿no? Entonces hay una jerarquía, hay un orden establecido en cada numeral. Las cuantitativas discretas, que son aquellas que no admiten valores fraccionarios, por ejemplo, tenemos número de anuncios
anuncios que recuerdan los clientes, o el número de personas que llegan a una estación de servicios, el número de vehículos disponibles en una agencia de alquiler, ¿no? ¿Cuántos vehículos hay disponibles? El número de accidentes por año, el número de artículos defectuosos que salen en la inspección, o el número de hijos por familia, ¿no? Entonces son variables que no admiten que una fracción, vienen de un proceso de contar. Y de las continuas, por ejemplo, el tiempo entre llegada de una llamada. Llamó, cerramos y llega y ocurre otra llamada. Hay un tiempo transcurrido. El contenido de un empaque, los ingresos por ventas, duración de un producto, diámetro de un tubo, peso de un empaque, tiempo que se tarda para realizar una transacción en el banco, por ejemplo. Es decir, fíjense que todas estas variables vienen de ¿qué? De medir. Entonces decíamos nosotros, tenemos estas variables, pero cuando nosotros vamos al campo a levantar información, por el método que sea, nosotros nos vamos a encontrar con que a cada variable hay que medirla. Por ejemplo, cuando observamos el sexo de la persona, tenemos que asignar un numeral, es decir, tenemos que indicar si es de sexo masculino o si es de sexo femenino. Y entonces tenemos a ese proceso es lo que llamamos medición. Es decir, que la medición de una variable es asignar un numeral. ¿Y qué es un numeral? Puede ser un número, puede ser una letra o puede ser un símbolo. Eso es lo que llamamos numeral. Por ejemplo, para representar el sexo de una persona, podemos utilizar una letra, M para masculino y F para femenino. Podemos utilizar una H para hombre, una M para mujer. Podemos utilizar el 1, un código para mujer, y un 2 para hombre. Entonces, eso es un numeral. O puede ser un símbolo. Puede ser un símbolo que como los baños, ¿no? En los baños utilizan símbolos, ¿no? En el parqueo. Exactamente. Entonces, a eso que llamamos medición, asignar un numeral. La importancia de la escala es que, dependiendo de la escala que tenga, es que yo voy a poder hacer luego los análisis. Por ejemplo, vamos a ver más adelante un tipo de escala nominal. Lo más que puedo hacer es calcular porcentaje, tasa, razón, etc. Entonces, los tipos de escala son nominal, ordinal, intervalo y de razón o proporción. La escala nominal es aquella que no existe una jerarquía en el numeral. Es decir, la escala nominal, los números no representan jerarquía o nivel de preferencia. No hay una jerarquía en el numeral que se asigna. El numeral solo sirve de identificación de cada elemento. Por ejemplo, la matrícula que tiene cada alumno. La matrícula 100, 12, 325 no significa que sea superior a la 100, 12, 320, por ejemplo. Simplemente la matrícula es un numeral. La placa que se le asigna a los vehículos normales, a eso es una identificación. Por ejemplo, los números que se le asignan a los integrantes de un equipo de béisbol, igualmente es una escala nominal, es una numeración que se le Entonces no hay una cuantificación en la escala nominal, o sea, no hay uno que sea más que otro. ¿Está bien? En cambio, en la escala ordinal existe un orden de preferencia o una jerarquía en el numeral. Ya lo decíamos, por ejemplo, nivel educativo. Hay una jerarquía establecida. Cada numeral representa un escalón o un tramo de importancia o de superioridad, etcétera, etcétera. Y existe cierto grado de cuantificación. Existe cierto grado de cuantificación. Cuando nosotros le asignamos, por ejemplo, el nivel de acuerdo o desacuerdo con la opinión, le podemos asignar un número, 1, 2, 3, 4 y 5. Y siendo el 1
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Entonces hay una jerarquía. El que le asigna el 4 le asigna más que el 3 y hay una cierta cuantificación, ¿no?, en la escala ordinal.